60 años y contando. Esta es la historia de EPM y sus 60 años. Oye, abuela, EPM también está de cumpleaños. Cumple el mismo día que vos. Sí, mijo. Y yo me conozco toda la historia de EPM. 60 años y contando. La serie que cuenta no solo la historia de EPM, sino también nuestra historia. Una producción de la Estrategia Radial Grupo EPM. El agua es un elemento vital para nuestra supervivencia. Es por eso que en nuestra aventura de hoy les vamos a contar cómo es que EPM la potabiliza para que la podamos consumir. Pero no siempre fue así. En el Medellín de antes no existían plantas de potabilización de agua. Por eso en nuestra aventura también aprenderán cómo es que los servicios de acueducto y alcantarillado llegaron a nuestra ciudad y cómo tenemos que cuidarlos. Así es muy importante que desde nuestros hogares tomemos conciencia sobre la importancia que tiene para la calidad de vida y el desarrollo de los territorios contar con agua potable y tener un ambiente limpio. Hoy, en 60 años y contando, por los caminos del agua. Sebastián, Señora. mira a ver por qué es que no hay agua. Ay, abue, ¿no te acuerdas que ayer en Aló EPM dijeron que la iban a quitar desde las 7 porque necesitaban hacer un mantenimiento? Ay, de veras, se me había olvidado. Y yo que no recogí nada. Hazme un favor, ve donde doña Amparo y pídele que te regale un baldadito de agua para yo acabarme de bañar. Claro, abuela, ya vuelvo. Listo, abue, ya volví. Aquí tienes el agua. Gracias, mi amor. Camino viejo de mi vida. Ya se me había olvidado cómo era bañarse con agua tirada. Es que te acostumbraste a que a la hora que tú quieras bañarte, solo tienes que abrir la canilla y te sale el agua. Para saber que en el mundo hay lugares que no tienen agua y la gente se está muriendo de sed. Ah, de veras que eso te lo contaron en la escuela estos días. A propósito, abuela, tengo que hacer una tarea sobre el tema y necesito que me ayudes. ¿Yo? ¿Y qué milagro es que no lo vas a buscar en internet? Es que tenemos que entrevistar a los abuelos o a los tíos abuelos sobre la forma como ellos usaban el agua cuando ellos eran niños. Y después debemos hacer un paralelo de eso que nos cuenten con lo que se vive hoy. Ah, ya. Yo con mucho gusto te ayudo. Pregúntame nomás. Espera un momento, abuela. Yo traigo mi cuaderno para anotar. Listo. Mira, abuela, quiero que me cuentes cómo llegaba el agua a tu casa cuando eras niña y cómo la usabas. Yo te he contado que nosotros vivíamos en una finca y que mi papá se vino con toda la familia en busca de nuevas oportunidades, ¿verdad? Pues bien, en la finca... El acarreo de agua. Emilia, mijita, levántese que ya van a ser las 4. Ay, mamá, déjeme dormir otro ratico, ¿sí? No, mija, tiene que levantarse ya, porque no hay ni una gota de agua y se necesita para hacer el desayuno. Bueno, ya voy.
Mamá, ¿dónde están las canecas? Es que no las encuentro. Seguro las tiene Joaquín. Es que él la va a acompañar a traer el primer viaje. La está esperando en el ordeñadero. Cuando la suban, no la vaya a echar en la poceta, sino que me la trae para yo poner la aguapanela. Bueno, señora. El agua amaneció muy sucia. Seguro fue por el aguacero de anoche. A ver, yo veo. Va a haber que esperar que se asiente un poquito para poder montar la aguapanela. Esperamos a ver si se limpia un poquito para traer los otros viajes. Pues tocó, mija. Mientras tanto, ayúdeme a armar las arepas y después se va para adentro a tender las camas. Mamá, voy a bajar hasta la quebrada a ver si ya se limpió. Bueno, mija. Mire, mamá, ya está bajando más limpia. A ver. Sí, está más limpia. Traiga de una vez todos los viajes. Es mejor que los aseguremos. Todos. Entonces voy a acabar como a las 3 de la tarde. Yo sé, mija, pero ¿qué le vamos a hacer? Listo. Uf, qué cansancio. Ay, mamá, yo sí creo que Joaquín debería ayudar más a cargar el agua. No entiendo por qué lo tengo que hacer yo sola. Porque ese es un oficio de nosotras las mujeres. Y porque, pobrecito Joaquín, él trabaja muy duro ayudándole a su papá en la finca. Qué bueno sería que el agua llegara hasta la casa para que no la tuviéramos que cargar. Es que pesa mucho y yo creo que por eso es que me duele tanto la cintura. Aquí en el campo eso es muy difícil. Si su papá sigue con la enguandia y dice para Medellín, tal vez allá no tengamos que cargar el agua. ¡Ay, qué bueno sería! ¿Cómo así, abuela, que te levantabas todos los días a las 4 de la mañana a cargar agua? Si Sebas todos los días lloviera o tronara, debía ir a la quebrada por el agua para usar en la casa. ¿Y para qué la usaban? Para lo mismo que la usamos hoy, para cocinar, lavar, asear la casa y asearnos nosotros. ¿Y cuando se vinieron para Medellín, también te tocó cargar agua? No, afortunadamente. Nosotros llegamos justo cuando la empresa municipal de acueducto y alcantarillado había acabado de inaugurar la planta de potabilización. Villahermosa. Ajá, en Villahermosa. Oye, abuela, ¿y tenían alcantarillado en la finca? No, ¿cuál alcantarillado? Nosotros nos vinimos a dar cuenta que existía ese servicio cuando llegamos acá. ¿Y entonces a dónde se iban las aguas sucias? En la finca no había cuarto de baño. El sanitario era el monte y la ducha la quebrada. Y el agua que quedaba del aseo de la casa y la lavada de la ropa la desechábamos en la huerta. Ah, ya. Bueno, creo que con lo que me has contado ya tengo suficiente material para escribir cómo eran los servicios de acueducto y alcantarillado en tu niñez. Y para hacer el paralelo de cómo son ahora, me voy a meter a internet. Espérate un momento, Sebastián. Te conté cómo eran en la finca, pero no cómo eran aquí. Para que la tarea te quede más completa, escucha esta otra historia. Donde llega el agua hay riqueza y donde no, pobreza. Desde la colonia y hasta comienzos del siglo XX, la quebrada de Santa Elena, también llamada de Aná, fue la principal fuente de abastecimiento de agua para los habitantes de la ciudad. Hay un dicho popular que dice que donde hay agua hay riqueza y donde no hay agua hay pobreza. Pues bueno, el manejo de las aguas fue uno de los grandes problemas de litigio en la ciudad de Medellín a principios del siglo XX. Como lo decía anteriormente, la mayor parte de las empresas privadas manejaban las aguas a su manera y a su antojo y lograban hacer algunos acueductos para su empresa y para las casas donde ellos vivían. En la medida que se fue necesitando mayor cobertura, también empezaron a buscarse otras formas de hacerlo. Pero tristemente,
la mayor parte de las aguas limpias que tenía la ciudad de Medellín se convirtieron en vertederos de desechos sólidos, no solamente de heces de animales y de humanos, sino basureros. Eso se ve creciendo, por ejemplo, la Guayabala, la Picacha, Santa Elena, la Loca, la quebrada que pasa por ahí por cerca del Bosque de la Independencia, en muy poco tiempo se fue deteriorando. Hay una quebrada importante que también se deterioró muy pronto, a pesar de que tuvo muchas dificultades para controlarla, que fue la Iguaná. La Iguaná pasa por todo este sector de Carlos de Restrepo, se regaba por todo lo que es esta parte de lo que es hoy en día Suramericana de Seguro, lo que es parte del estadio. Eran muchos charcos y meandros que se desbordaban fácilmente, pero ya estaba muy contaminada. O sea, lo que tuvieron que hacer era controlarla, o sea, canalizarla. Y muchas desquebradas de este lado, de lo que era otra parte, o sea, lo que es de la orilla del río Medellín hacia occidente, tuvieron que controlar porque ya no había manera de limpiarlas, o sea, no había un control sobre eso. Desde comienzos del siglo XX, el primitivo acueducto de Santa Elena ya se consideraba muy contaminado e insuficiente para las necesidades de la comunidad. A partir de 1905 y por acuerdo municipal, se declaró de utilidad pública el establecimiento de tubería de hierro para el servicio público de agua potable. Para hacerse al uso público de los derechos del agua, como yo decía anteriormente, no solamente los dueños de los acueductos, que eran particulares, sintieron la necesidad de asociarse un poco para que la carga presupuestal que se manejaba la cogiera el municipio y no ellos mismos. Simplemente se correspondían las administraciones y se cambiaban las administraciones de acuerdo al alcalde que estuviera funcionando en el momento. Pero casi siempre las mismas familias. Pero también lo decía ahora, cuando empiezan a crecer los barrios hacia la periferia de la ciudad, los derechos de agua fueron convertidos en litigios de agua. O sea, peleas de vecinos por la necesidad de las aguas. En 1911 se promovió la creación de la empresa de acueducto y se contrató al ingeniero francés René Rigal para que hiciera un estudio sobre el abastecimiento de agua potable y la evacuación de las aguas servidas. Y uno de los lugares donde traían aguas limpias, o más o menos de carácter semipotable, o al menos aceptablemente potable, será Santa Elena, lo que era la parte de la represa de Piedras Blancas. Pero ya con el tiempo se volvió inabordable y complejo, y uno de los primeros grandes depósitos de agua limpia que tenían es cerca a lo que es hoy en día el Retiro. Y ahí fue una de las primeras empresas donde por tubería empezaron a bajar agua limpia a Medellín, porque ya las quebradas principalmente ya estaban contaminadas. La empresa de acueducto entraría en 1920 a hacer parte de las empresas públicas municipales, después de haber adquirido algunos acueductos construidos por particulares y de habilitar de manera más lenta una red de alcantarillado que alcanzara un nivel aceptable de cobertura. El control de las aguas y un derecho público de abastecimiento de agua para la población se convirtió parte de lo que fue algunas reformas que se hicieron en los años 30, 40 a nivel de la República. Eso permitió que mucha gente pudiera pelear derechos de agua y tuvieron que ceder algunos convenios que tenían las empresas privadas para que la población que fuera creciendo tuviera derecho a alcantarillado y acueducto adecuado. Las empresas públicas compraban empresas privadas o simplemente expropiaban a gente que no estaba haciendo uso adecuado del agua. Si una empresa estaba, digamos, desperdiciando o la cuenca que estaban tomando el agua estaba suficientemente todavía limpia y la estaban maltratando o subutilizando o contaminándola, empezaron a haber, digamos, cierto tipo de expropiaciones para sumarlas al proyecto del servicio público. Durante la primera década de Empresas Públicas de Medellín, en cuanto a los servicios de acueducto y alcantarillado, se construyó la planta de tratamiento Pedregal, se amplió la de Villahermosa, se construyeron más redes secundarias y tanques de almacenamiento. También se hicieron los estudios para el desvío del Río Negro y la quebrada La Mosca, y se formuló el Plan Maestro de Alcantarillado. El Plan Maestro de Alcantarillado consiste en
analizar la problemática que se estaba teniendo en la ciudad desde el punto de vista sanitario y buscar soluciones. Esas soluciones se plasmaron ya en el campo hasta 1979. Ahí ya arranca otra etapa. EPM fue creado en el año 1955. En ese momento la ciudad tenía graves problemas, tanto de acueducto como de alcantarillado. Las aguas residuales iban a dar a la corriente de agua más cercana, a la quebrada y al río directamente, o a través de la quebrada al río, y ya se empezaban a sentir pues olores y a manifestarse pues inconformidad de la gente con esa situación sanitaria de la ciudad. Entonces se crea EPM, y en el tema de acueducto y alcantarillado obviamente se le da prioridad al acueducto. De todas maneras, también se miró el tema de saneamiento. De hecho, hay estudios realizados en 1956 donde se empieza a mirar qué soluciones se pueden dar a la problemática. Solamente a mediados del año 60, a 1979, o sea, 13 años de trabajo, se ejecutó lo que se ha denominado el Plan Piloto de Alcantarillado, y se desarrolló de esta manera. Se hicieron inversiones importantes en esos años, se construyeron 19 kilómetros de interceptores. Interceptores son las tuberías de alcantarillado que van paralelas al río. Y también 55 kilómetros de colectores. Colectores es como denominamos las tuberías de alcantarillado que van paralelas a las quebradas y que bajan hasta el río y ahí se conectan. En el periodo comprendido entre 1965 y 1974, se ejecutaron las dos fases del Plan Maestro de Alcantarillado y se llegó con ese servicio y el de acueducto a los municipios de Bello e Itagüí. Años después, se empezarían a prestar en los municipios de Envigado, Sabaneta y La Estrella. Ya después de que se ha dado un avance importante en el tema de acueducto para la ciudad, se empieza entonces a retomar el tema del saneamiento, del alcantarillado. Al final de los años 70, se contrata una consultoría que fue lo que generó el programa de saneamiento del río Medellín y sus quebradas afluentes. Ellos se tomaron como 3 años analizando muchas alternativas y finalmente presentaron la que hemos venido desarrollando. ¿En qué consiste? Recoger todas las aguas residuales a través de tuberías, los colectores paralelos a las quebradas, los interceptores paralelos al río, y conducirlas hasta 4 puntos para su tratamiento y después descargarlas al río Medellín tratadas. Esos 4 puntos son: uno en Itagüí, que es la planta San Fernando, que está en operación desde el año 2000. Otro en el norte de la ciudad, que es la planta más grande, la planta Bello o Aguas Claras, como se le ha llamado últimamente, que es la planta más grande porque recibe precisamente los municipios más grandes del Valle de Aburrá, que son Bello y Medellín. Y hay otras 2 plantas más al norte, una en Girardota y una en Barbosa, que inicialmente estaban concebidas relativamente sencillas en cuanto a sus procesos, pero ya por norma tienen que ser plantas de tipo secundario, igual que las que he mencionado, la de Itagüí, San Fernando y la de Bello, Aguas Claras. Secundario quiere decir que en esas plantas se busca que la remoción sea superior al 80% de contaminación. Quiero aprovechar para aclarar, porque muchas veces las personas creen que un programa de saneamiento de un río como el Medellín consiste en desviar el río y llevarlo a alguna parte para limpiarlo. No, lo que nosotros hacemos es, a través de las redes de alcantarillado que están por toda la ciudad, recogemos las aguas residuales que salen de las casas, del comercio, de las industrias, hospitales, de todas las actividades pues, que realizamos los seres humanos en las ciudades. Recogemos esas aguas evitando que lleguen a las quebradas o al río. A través de esas tuberías las llevamos hasta la planta, allí les quitamos una buena parte de la contaminación y ahí sí descargamos al río Medellín. Bueno, y los avances a diciembre de 2015 son: en el año 93 contratamos los diseños de la planta San Fernando. Paralelamente se venía construyendo
las redes de colectores que iban a llevar las aguas hasta la planta San Fernando. La planta San Fernando tiene una capacidad de 1.8 metros cúbicos por segundo, 1.800 litros por segundo en promedio. Hoy estamos tratando en promedio alrededor de 1.400 litros por segundo, que corresponde a los municipios del sur del Valle de Aburrá. Bueno, la planta San Fernando se puso en operación en el año 2000. En el año 2005, más o menos, empezaron los diseños de la planta Bello. Actualmente están en construcción. Este consorcio ya va más o menos en un 65% de avance de la obra. Ya pues hay cosas para mostrar. Y la idea es que la planta empiece a operar a finales de este año. No totalmente, pero sí algunas líneas pues, de procesos. Y que esté terminada a mediados del año 2017. Las otras plantas todavía están, pues ya aparecen en el horizonte, pero todavía pues no están ni siquiera diseñadas. Bueno, hay un componente importante del proyecto Planta Bello, que es el interceptor norte. Hoy las aguas residuales, los caudales más importantes de aguas residuales están descargando en el sitio Moravia, tanto en la margen izquierda como en la margen derecha, a la altura pues de la terminal de transporte del norte. Esas aguas hay que conducirlas hasta el sitio Bello, que es en Niquía. Son 8 kilómetros, ya están construidos, ya hay continuidad en ese túnel, se hizo a través de la tunelería, faltan algunos detalles, pero ya pues lo más importante de la obra está listo. Eso para garantizar que efectivamente a la planta llegue las aguas que estamos esperando. Cubiertos Medellín y los municipios aledaños con los servicios de acueducto y alcantarillado, a partir de 1985, EPM empezó a desarrollar el Plan de Acueductos y Alcantarillados para corregimientos y veredas y creó el Centro de Control de Acueducto. La prestación de los servicios en el Valle de Aburrá se hace directamente con EPM entre Caldas y Barbosa, pues porque es el mercado natural. Nosotros aquí tenemos nuestros despachos y podemos atender fácilmente cualquier cosa que suceda entre Caldas y Barbosa. Son 10 municipios. Ese digamos que es nuestro mercado natural. Cuando decidimos ir a otras regiones, utilizamos la figura de las filiales. Obviamente es un asunto de costos. EPM tiene una visión ya de crecimiento en otras regiones, no solamente nacionales, sino también internacionales. Entonces allí cuando aparece Aguas de Urabá y empezamos a prestar el servicio pues, en varios municipios del Urabá antioqueño, aparece Aguas de Oriente, que estamos en el Retiro, aparece Aguas de Malambo, como una estrategia pues, para meternos en la costa atlántica colombiana. El siglo XXI y la consolidación de EPM como grupo empresarial permitió la creación de empresas regionales para prestar los servicios de acueducto y alcantarillado en otros lares de la geografía nacional. Hoy hacen parte de este conglomerado Aguas de Urabá, Aguas de Occidente, Aguas de Oriente y Aguas de Malambo. El propósito es facilitar el acceso de más personas a estos servicios y prestarlos con la misma calidad que los presta en Medellín y el área metropolitana. Danilo Santizo Bonilla, habitante del municipio de Turbo. Son importantes porque ayudan a mantener una mejor calidad de vida a todos los habitantes y permite también el desarrollo de empresas que llegan a generar empleo a cada uno de los habitantes. Una red de acueducto y alcantarillado adecuada ayuda a prevenir enfermedades a toda la población, que permitan que cada uno de los habitantes tenga mejor salud, por lo tanto haya un bienestar familiar en el tema de la salud y una mejor calidad de vida. Y así fue como se desarrollaron el acueducto y el alcantarillado en Medellín, y cómo EPM está llegando a otras poblaciones con estos servicios. Ahora sí puedes consultar en el internet la información que te hace falta para que termines de hacer el paralelo. ¿Y sabes qué voy a hacer también? No. ¿Qué? Contar cómo EPM potabiliza el agua. La saca ya usada para llevarla hasta las plantas de tratamiento de aguas residuales, esas que hacen parte del saneamiento del río Medellín. ¡Wow! Estuviste muy atento a la historia que te acabo de contar. Eso me parece muy buena idea, Sebas. ¡Listo! Me voy a terminar mi tarea.
El mundo de Purita. Hola, ¿se acuerdan de mí? Soy Purita, integrante de la Legión Cuidamundos y guardiana del agua. Nos conocimos cuando mi amigo Félix me invitó a contarles cómo se generaba la energía eléctrica. Pues bien, hoy yo les voy a contar cómo es que EPM potabiliza el agua y trata las aguas residuales. Todo empieza en las fuentes de agua. El agua de un río o quebrada se almacena en un embalse. Por tuberías o túneles se lleva hasta una planta de tratamiento. También, a través de tuberías, el agua pasa a un tanque o cámara de mezcla donde se agita y se combina con sulfato de aluminio, que es un coagulante el cual funciona como un imán y hace que las partículas de mugre que hay en el agua se junten y sean cada vez más grandes. De la cámara de mezcla, el agua pasa al tanque de floculadores donde se agita. Allí se le agrega el polímero, que es un elemento químico parecido al azúcar. Este elemento hace que las partículas de mugre floten y que se puedan retirar del agua. El agua pasa luego a otro tanque donde se juntan las partículas de turbiedad y se van al fondo en forma de lodos. En estos procesos, el agua elimina cerca del 70% de las impurezas biológicas e inorgánicas y pasa al tanque de desinfección. En este tanque se le agrega cloro para desinfectarla y eliminar bacterias y microorganismos que puedan causar enfermedades al ser humano. El agua potable se lleva desde las plantas hasta los hogares, industrias, colegios y demás sitios a través de tuberías que recorren las calles de las poblaciones y que pasan por cada frente. De estas tuberías, que se llaman red de distribución, se derivan las acometidas que llevan el agua hasta la casa. Estas acometidas están conformadas por la tubería que va de la red al contador, el contador mismo y las llaves de paso. Las acometidas se unen a las instalaciones internas, que son las tuberías que llevan el agua desde el contador hasta los grifos, las duchas y los sanitarios de la casa para que todos puedan disfrutarla. Listo, así llega el agua potable. Pero ahora te estarás preguntando, ¿a dónde va el agua una vez la hemos usado? Pues al sistema de alcantarillado, un conjunto de tuberías subterráneas que la recoge para llevarla hasta las plantas de tratamiento de aguas residuales y limpiarla. El agua usada en sanitarios, lavaplatos, pocetas y lavamanos sale a través de los desagües, sifones y tuberías internas hasta una red denominada secundaria. La red secundaria lleva las aguas sucias hasta los colectores, unas tuberías que EPM construyó paralelas a las quebradas para evitar contaminarlas y llevarlas luego hasta otras mucho más grandes llamadas interceptores, que van en el mismo sentido del río Medellín y que son finalmente las que llevan el agua usada hasta las plantas de aguas residuales para ser tratada. Las aguas sucias llegan a través del interceptor a las plantas y el primer proceso por el que deben pasar se denomina tratamiento primario. Luego pasa a otro sitio que se llama desarenadores, donde se eliminan las arenas y otras partículas, y el agua ya está lista para el tratamiento secundario. El tratamiento secundario se inicia en unos tanques que se llaman tanques de aireación. ¿Sabes por qué?
porque en estos tanques hay un cultivo de bacterias a las cuales se les suministra oxígeno. Estas se alimentan de los organismos que hay en el agua, crecen y se reproducen, y como se ponen gorditas, por el peso se van al fondo formando una masa bacterial. Esa masa bacterial se deja reposar para pasarla luego a un proceso de espesamiento y deshidratación, mientras que el agua, ya descontaminada en un 85%, se descarga por una tubería al río Medellín. ¿Y qué pasa con la masa bacterial? Cuando se deshidrata, se obtienen biosólidos que sirven para recuperar tierras, mantener zonas verdes y mejorar coberturas en rellenos sanitarios. ¡Fascinante, verdad! Bueno, ya les mostré cómo es mi mundo y los invito a cuidarlo. Hagamos un uso eficiente del agua y cuidemos las cuencas hidrográficas. Ya terminé la tarea, abuela. Y mientras tú la terminabas, yo aproveché que el agua volvió para lavar estos trastos. No vaya y sea que se nos vuelva a ir y tengamos que volver a cargar. Tranquila, abuela, que si la van a volver a quitar, EPM informa oportunamente. Sí, eso es cierto. Por eso y por muchas otras cosas más, es que yo amo a EPM. Han pasado 60 años y seguimos contando.